Romanos y vamos a hacer un recorrido, vamos a comenzar con un taller de evangelismo, pero vamos a hacer un recorrido por todo el libro de Romanos, aunque sea por arribita, pero tratando el tema del evangelio, que se trata de todo el libro de Romanos y de la salvación, la justificación, y el libro de Romanos se trata de unas cuantas preguntas que a medida de cada capítulo se van contestando. Evangelismo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué nos impide evangelizar? ¿Cuál es la motivación para evangelizar? ¿Cuál es la motivación que tenemos que tener para evangelizar? ¿Cómo ganar almas para Cristo? Y tenemos laboratorio. Ustedes saben cómo están en la escuela. En la escuela se hacen práctica, laboratorio y todas esas cosas. Entonces, como el tema es el evangelismo, lo principal del evangelio es creer por fe. Dice, la fe es por el oír, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso está en Romanos 10, 17. ¿Por qué pensé en el evangelismo? Bueno, porque es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y a veces nosotros escuchamos que los grandes evangelistas y decimos, oh, sí, oremos por los evangelistas, pero también cada uno de nosotros es un evangelista. Por ejemplo, las madres tienen que presentar el evangelio, tienen un campo grandísimo para presentar el evangelio en su casa. En su casa, usted tiene su objetivo principal es que su casa sea evangelizada. Como dice en la Biblia, primero Jerusalén. Mi casa tiene que ser evangelizada. No necesariamente que sean convertidos, porque solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es evangelizar, dar las buenas nuevas, decir el plan de salvación, decirle todo lo que uno pueda decirle en cuanto a la salvación y llevarlo, instruirlo, darle, ¿verdad? Si es posible, un estudio, porque dice por el oír viene el conocimiento. Puede llevarlo en conocimiento, pero usted no puede hacer que se convierta. El Espíritu Santo hace la obra. Claro que usted está orando y usted está intercediendo y está pidiendo oración a los hermanos y está dando un testimonio. Entonces, todas esas cosas van a ayudar para que la persona se sienta convencido y se sienta instruido de lo que es el evangelio. Entonces, leímos la lectura, Ariel nos leyó Romanos, ¿verdad? El versículo clave para el evangelio. Lo sabemos, Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, es dinamita, es algo que te impacta, que hace que tú, cuando una gente, ustedes se dan cuenta, cuando una persona llega a los pies del Señor, que es nuevo creyente, esa persona tiene una chispa y un impacto, y lo que llaman el primer amor, ¿verdad? Y nosotros los que tenemos tiempo ya nos quedamos como, wow, qué gozo tiene esa persona, pero es que el evangelio produce un impacto en el corazón de las personas, es algo nuevo, es una nueva idea, un nuevo pensamiento, las personas se sienten aliviadas y de verdad se siente pecado, es una carga. El evangelio, yo quisiera por lo menos 2 personas que me digan qué es el evangelio. Si pueden abrir el micrófono, 2 personas que me digan qué es el evangelio para ustedes. Puede ser las hermanas que no participan mucho para que se vayan, ¿verdad?, turnando. Porque yo sé que Yocasta sabe, Ariel sabe, Zenaida, así que quiero escuchar. ¿Puedo decir algo? ¿Qué es el Sí. evangelio? Sí. Para la gloria de Dios, ¿verdad? El Señor me la bendiga. Amén, amén. Yo diría que el evangelio es estar consagrado, es lo primero, ¿verdad? Estar consagrado al Señor y hacer la voluntad de Dios. Para mí, el ser evangélica, eso es lo que yo digo. Demostrar que de verdad soy hija de Dios. Digo yo, amén. No sé, otro que dirán.
Sí, vamos a ver, gracias Marina. Vamos a ver otra hermana que nos diga qué es el evangelio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, para mí el evangelio es tú hablar de la vida del Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho, el sacrificio que Él cometió para cada uno de nosotros. Porque el evangelio se ve como el nuevo. Para mí el evangelio es llevar las buenas nuevas, que son la vida, hablar de la vida, lo que Cristo hizo por nosotros y el por qué nosotros hoy en día vivimos por la fe. Ok, entonces podemos decir, gracias hermana, que la definición del evangelio es llevar la noticia, la buena nueva del plan de salvación, de lo que Dios hizo por nosotros, de cómo Dios descendió del cielo. Pero cómo todo eso que nosotros tenemos y sabemos y gozamos y disfrutamos, cómo lo transmitimos a otra persona. De qué forma nosotros transmitimos ese gozo, esa idea, porque el gozo tú lo tienes dentro y quizás te pueden ver sonreír, cantar, pero ¿cómo se siente realmente? ¿Cómo tú le haces a la gente entender el gozo que tú sientes? ¿Por qué ellos necesitan escuchar el evangelio? Entonces vamos a ver. El evangelio es la buena nueva o la noticia de que Cristo murió y resucitó y que Él extiende. Vamos a mover esta rayita, esta cuadrito para poder leer. Y que Él extiende su regalo a las personas que escuchan su llamado. Esta es la buena nueva de que el plan de Dios a la humanidad, me faltó del plan de Dios a la humanidad. Parece que escribí cosas de más ahí, que la oración se me quedó en el aire, ¿verdad? Es poder de Dios. Romanos 1, 16, 17. Dice, cuando hablamos del evangelio debemos tomar en cuenta que al comunicar las buenas nuevas debemos recordar acerca de quién estamos hablando. Tenemos que recordar, cuando hablamos del evangelio, tenemos que recordar acerca de quién estamos hablando, que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, la salvación vendrá a las personas mediante la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces nosotros que vamos a decir la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. Tenemos que profundizar en cómo presentar el evangelio a las personas. Entonces, vamos a seguir. Entonces, dice, el evangelio es de Dios, ¿no? Para buscarlo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No es de hombres, no es un evangelio que se inventó alguien por ahí, no es un evangelio mío. O sea, como el evangelio es de Dios, yo tengo que hablar la palabra correcta de Dios. Y es Dios que me está observando. O sea, es directamente tener temor de que es Dios que te está observando. Porque el evangelio es de Dios, es el plan de Dios para la humanidad. Dice, fue prometido a los profetas del Antiguo Testamento, según Deuteronomio 18:15, Isaías 7:14. Una hermana puede buscar alguna de las citas, Deuteronomio 18:15, y otra hermana puede buscar Isaías 7:14. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ok, amén. Entonces, amén. Entonces, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Con nosotros. Dios con nosotros. Saben que el nombre de Emmanuel fue una promesa, ¿verdad?, que se le hizo al pueblo cuando estaba sufriendo por una maldad que le estaban haciendo, y era un rey que estaba maltratándolos a ellos. Y cuando viene la promesa de Emmanuel, después le vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías y vamos a hablar. Cuando viene la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios nos va a librar Dios va a estar con nosotros, nos va a librar del mal. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Dice que
fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Y también acuérdense que el evangelio viene por la línea del rey David. Dice, es acerca de la maravillosa persona de Cristo, descendiente del rey David, en cuanto a su humanidad, pero demostró ser eternamente Dios. Es tanto Dios como hombre. El evangelio habla de Cristo y sabemos que en su humanidad, pero realmente es Dios, Dios con nosotros. Dice, es para todos los hombres. El evangelio es para todos los hombres. A veces, si uno está pensando en cuánta gente orar o a quién le voy a evangelizar, puede haber en la mente, ay, no, a ese no, porque quizás ese no se va a convertir o ese esto. No, eso es el enemigo que nos está poniendo esos pensamientos. El evangelio es para todos los hombres, judíos, gentiles, para todo, musulmanes, de todas las naciones, para todas las personas el evangelio. Por eso es que es una noticia grande de que Dios quiere salvar al hombre, que Dios mandó su Hijo, Dios mismo, salvándonos de Él mismo, porque la ira de Dios que estaba sobre nosotros por el pecado, ¿verdad? Enojaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su mismo Hijo para salvarnos de la ira de Él mismo. Eso es maravilloso. Dice que el evangelio nos da la noticia de que los hombres son salvados por fe únicamente. Dios salva al hombre. Dios salva al hombre sobre la base de creer y por hacer. De creer y no por hacer. Me faltó una no ahí. Discúlpenme. Por la base de creer y no por hacer. ¿Qué obstáculo tiene al presentar el evangelio? Una persona que quiera hablar. ¿Qué obstáculos te impide decirle lo que realmente quisiera decirle en tu corazón a esta persona? Si alguna hermana quiere compartir, ¿verdad? Puede dar una respuesta cortita, por favor. Ok. Bueno, obstáculo es que cuando uno le habla a la persona de la palabra, nunca están de acuerdo, pero uno busca la estrategia de cómo hablarle dulcemente, y cuando esa persona no está consciente, pues uno le dice, pues llégate a la Biblia, busca el capítulo tal y tú ves la palabra y tú la lees, porque son mandatos de Dios. Y tenemos que valorar que un Dios que dio a su hijo a morir. Amén, amén. Muchas gracias. Sí, amén. Eso. Realmente es así. Usted está correcta. Es una de las estrategias. Tenemos que ver, lo vamos a ver más adelante, pero sí hay obstáculos y normalmente uno siente a desanimarse o quizás decir, no le voy a hablar a esa persona porque esa persona siempre está con su filosofía y su cosa. Pero realmente ese no es eso no debe desanimarnos. Lo que nos debe animar es decir la buena nueva. Usted la está diciendo la buena nueva. El Señor nos manda a decir la buena nueva. No nos manda a decir, haz que esa persona obligatoriamente acepte lo que tú estás diciendo. Siempre al Señor le reprocharon. Y le decían cosas. Le decían que estaba loco, que no sabía lo que estaba diciendo, que era un falso, todo eso. Pero él sabía que el evangelio que estaba presentando era el mensaje de la buena nueva y que era de Dios. Él estaba haciendo la obra de su Padre. Entonces, gracias, hermana. Entonces, los obstáculos que yo puse, la pobre preparación en el conocimiento de las Escrituras. A veces nosotros no estamos muy preparados, ¿verdad? En el conocimiento de la Escritura, o sea, profundizar. Tenemos que profundizar. Si yo quiero hablar del evangelio, yo tengo que profundizar en las estrategias que voy a usar, en el tipo de personas que yo quiero alcanzar. Es bueno comenzar con la gente de la casa, ¿verdad? Porque si usted ama a sus familiares, usted quiere que sean salvos. Usted no quiere que se pierdan. Entonces, en la casa uno puede ver las situaciones y puede ser más fácil, pero tenemos que profundizar. Dice, el Dios que tenemos
y lo que Dios hizo para alcanzar a nosotros. Tenemos que profundizar en el conocimiento, tenemos que saber el Dios que tenemos, saber lo que Él hizo, cómo nosotros transmitir eso. Y lo que Él hizo para salvarnos no es algo que tiene que ser así, específicamente difícil, no. Simplemente, como estaba diciendo la hermana Ariel en su último mensaje, lo que Él hizo para contigo. Tú le explicas a la persona lo que Él hizo para contigo. Que podemos aprender en el camino un poco más de estrategias, que podemos ver cómo le hablamos a esta persona, no nos funcionó esto, porque esta persona tenía esta situación, pero vamos a buscar otra alternativa, otra estrategia. Así como vemos en las tiendas, en los lugares que están ofreciendo un producto, buscan otras estrategias para hacer que nosotros, ¿verdad?, compremos o hagamos las cosas. No está mal usar ideas, usar estrategias o quizá ayudarle, porque a muchas personas usted puede llegar al evangelio por ver su amabilidad, que usted le hizo una ayuda, un favor, o la persona se siente conmovido de muchísimas formas, ¿verdad? Entonces nuestro andar y nuestro comportamiento puede ser un obstáculo. Puede ser un obstáculo para nosotros no poder hablarle el evangelio a alguien. Imagínense que como cristianos, ¿verdad? A veces tenemos nuestras pasiones desordenadas de la carne y usted se pone a resabiar por cualquier cosita, que le dejaron una cosa mal puesta en la casa, que le dejaron esto, que le pusieron, que no le lavaron el baño, que le dejaron las ollas sucias. Y usted empieza a rabiar y a tirar olla por todas partes y a pelear y el día entero peleando. Y después usted quiere coger la Biblia y ponerse a predicarle a esa persona. Entonces, eso afecta, eso impide que la persona quiera escuchar el evangelio. Yo no creo que tengan mucho deseo de escuchar el evangelio las personas después que, o sus familiares, o su agente alrededor, después que usted ha tenido una conducta, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere ver que el que le está diciendo algo viva lo que está diciendo, lo que está hablando. Otro obstáculo es Satanás, el enemigo, ¿verdad? De nuestras almas. Él dice, él usa hombres para que adulteren la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 4, 3 al 6. Podemos buscarlo. 2 Corintios Sí. 4, 3 al 6. Dice así. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Eso son unos versículos profundos, ¿verdad? Pero lo básico que quiere resaltar es que el enemigo hace que la gente adultere el evangelio, que adultere las palabras de Dios, que adultere lo que nosotros tenemos que decir de Dios, del evangelio. El enemigo hace que mucha gente salgan con doctrinas raras, que le hacen daño a la gente, ¿verdad? Y la gente a veces anteriormente la gente estaba bien abierta a escuchar el evangelio, pero ahora han venido tantos engañadores, tantas sectas, tanta gente que usan la palabra de Dios para hacer daño y que la gente tiene temor. Entonces, ¿cómo no quieren escuchar? Entonces, si usted toma una estrategia y va hablándole y ellos ven que es diferente, que no se está haciendo nada, que usted le está dando una noticia, una buena noticia para su alma, para su salvación, con un objetivo que el objetivo es amor por las almas, ¿verdad?
Satanás pone duda también de la palabra de Dios. También esto está en Hechos 4:12. Ese otro obstáculo, él pone dudas. Le puede poner dudas a las personas que usted le está hablando, pero también le puede hacer al que está hablando, si no ha profundizado en la palabra, le puede hacer dudar cuando se encuentra con otros grupos de otras sectas, por ejemplo, con la secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque ellos entrenan bien a sus personas. Ellos los enseñan bien su doctrina. Usted habla con una persona, con uno de ellos del alma y le va a decir toda su doctrina de ellos acerca del alma. Usted habla de la salvación, usted habla de Jesucristo y casi es imposible usted convencerlo a ellos, es imposible usted ganarle a ellos, porque cada cosa que usted le va a decir, ellos tienen un versículo, tienen una estrategia, tienen algo que decirle para refutarle lo que uno le está diciendo. Entonces, la idea es que nosotros nos preparemos así, que nosotros podamos, cuando vamos a hablar del evangelio a una persona y vengan con todos los argumentos, usted tenga versículos para derrumbar todos esos argumentos, como dice en 2 Pedro, para que por el conocimiento podamos derrumbar los argumentos de las personas que vienen a hablar en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces a seguir. Okay. Un segundito, no quiere moverse. Ok. ¿Cuál es la motivación, verdad? ¿Qué le motiva a usted a predicarle el evangelio? ¿Qué debe ser nuestra motivación? Quiero escuchar a una hermana que me diga cuál es la motivación que siente cuando quiere predicar el evangelio. Que no sea la hermana Ana Luisa, porque yo sé que ella sabe. Pero que sea, por ejemplo, si la hermana Zenaida o la hermana Marina. La motivación es el amor al Señor, el amor al prójimo, hablarle del amor de Dios y de la salvación de su alma, porque nuestra familia que no conoce al Señor, debiéramos motivarnos a hablarle del amor de Dios y de la salvación. Y yo digo que en la familia es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Usarlo como si fuera ejercitarnos, ¿verdad? En eso, no usarlo como práctica ni laboratorio, sino para nosotros ejercitarnos más, porque le tenemos más confianza, sabemos cuáles son las necesidades, sabemos cuáles son los problemas. Muchas veces vienen donde nosotros a pedir ayuda o a pedir consejo, y si nosotros estamos ahí dispuestos para cada situación usarla para ponerle algo de la Biblia, si vienen con un problema, llevarlo al Señor, ese problema, llevarlo a una historia de la Biblia, llevarlo a un evento en que el Señor tuvo una solución para un problema similar. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esa persona tarde o temprano va a tomar ese consejo, porque cuando la gente está agobiada y está desesperada, usted le da un consejo, no, quizá no lo tome en ese momento, pero piensan, como decimos, fríamente, ¿verdad? Y dicen, pero sí es verdad, esto una vez pasó esto y la solución fue esta situación, esto, ir al Señor, entonces yo voy a hacer lo mismo. Y por eso comenzar con la familia es maravilloso para nosotros poder lanzarnos a la predicación del evangelio. Dice que presentar el evangelio a otros es sentir compasión. A nosotros, los cristianos, nos debe producir gozo presentar el evangelio. Dice, ser compasivo significa benignidad, bondad, misericordia y piedad. Entonces, el Señor tuvo compasión de la gente que le seguían, por todo su alrededor, de la gente cuando estaba predicando, que ellos le seguían en Mateo 9:36, 14:14. En esas tres citas habla de cuando ellos estaban 3 días siguiéndole y él predicándolo, y dice que él tuvo compasión de la multitud porque tenían hambre y él no quería mandarlo así, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo compasión de la gente.
por su necesidad, él se dolía de la necesidad de los otros. Nosotros, como seguidores del Señor, como cristianos, tenemos que dolernos de las almas perdidas. A veces uno le pasa por el lado a personas y a veces uno dice una oración por dentro, ¿verdad? Señor, ayude a esa persona o dale una ayuda, un sustento, lo que sea, pero a veces se hace difícil, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, cuando estamos frente a los desamparados de la calle, se hace difícil uno querer como interactuar con ellos. Puede ser peligroso, uno no sabe, pero se hace difícil. Eso puede ser como un obstáculo realmente. El diccionario define la palabra compasión. Dice, es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien, pero que impulsa a aliviar su dolor. Debemos meditar en esta definición cuando estamos frente a alguien que no conoce al Señor. O sea, tener ese sentimiento de tristeza y querer hacer algo, por lo menos bien entrenada en evangelizar, ¿verdad? Se le hiciera, ¿verdad? Ser así. Pero yo creo que esta enseñanza era para nosotros, a ver si podemos poner a ejercitar, ¿verdad? Lo que es el evangelio. Sabemos que el tiempo no es tan largo ahora, pero realmente evangelizar, hermana Arelis también, la hermana Ana Luisa, Zenaida, toda la gente y diciéndole a las personas, buscando a las personas enfermas y hablándole y orando. Realmente es la obra del Señor y hay que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir haciendo. Yo recuerdo, bueno, una vez yo estaba aprendiendo a manejar y en lo que estaba enseñándome la muchacha a manejar, ella me contaba de su situación y yo le hablaba. Y me dice la abuela de Yasua, te mandó una tarjetita, un saludo, una muchacha que se llama Joana, que ella dice que ella se convirtió porque tú le hablaste del evangelio y que ahora ella y su esposo son pastores en una iglesia. Y yo, ¿qué? Pero no me acuerdo cuando le hablé del evangelio. Yo, o sea, fue en tantas veces, las veces que me estaba enseñando la práctica, que hablábamos, interactuábamos, y usted no sabe, usted no puede decir el evangelio solo, porque es de Dios, hace la obra. Y me dio mucho gozo, y después nos encontramos, wow, y ella permanece, y realmente toda su vida cambió. Tenía problemas con mi esposo, tenía problemas con los hijos, y toda su vida cambió. Y entonces realmente yo digo, wow, vale la pena, siempre vale la pena. El Señor siempre nos confirma de que sí debemos hablar la palabra del Señor. Entonces vamos a seguir. Y puse anunciando el evangelio como una bocina. Tiene que ser, ¿verdad? Fuerte, tiene que tener ánimo. Ustedes han visto esas personas que salen a la calle con una bocina y eso. Yo hablo con una hermana a veces que me dice que ella no le importa coger una bocina y pararse en la esquina de una calle y ponerse a predicar el evangelio. Y yo digo, wow, sí. Yo me imagino, ¿verdad? Pero realmente es lo que debemos hacer, tener fuerza para anunciar el evangelio. ¿Y a quiénes debo alcanzar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuáles son las personas que yo tengo que alcanzar? Lo hemos estado diciendo, mi familia, número uno, ¿verdad? Mis vecinos, mi trabajo y cualquier persona desconocida, porque el evangelio es para todos, dice la Biblia. Entonces, una idea práctica puede ser, ¿para qué situaciones y grupos de personas debemos prepararnos? Entonces, pensando en ideas prácticas, por ejemplo, ¿cómo hablarle a alguien frente a una enfermedad? Usted no le puede hablar los mismos textos bíblicos, ¿verdad? De consuelo o de evangelismo a una persona que está enferma. Usted le puede hablar del plan de salvación, todo eso. El evangelio es para todo, ¿verdad? El plan de salvación, pero ¿de qué forma usted le puede mostrar una historia de la Biblia o un evento que el Señor sanó a una persona? Y ahí usted le puede entrar el evangelio, que Dios es la única salvación, que Él sana el cuerpo, pero sana el alma y por medio de eso puede sanar el cuerpo, si es su voluntad. Porque nunca podemos prometer o promover la sanidad antes que la salvación. Tiene que haber salvación.
porque lo importante es el alma. Si las personas vienen al Señor para ser sanados, nada más después que se sanan, nadie lo ve, nadie más lo vuelve a ver. Como vemos muchos eventos en la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar la salvación y la sanidad si el Señor es su voluntad, ¿verdad? Dice, ¿cómo hablarle a una persona anciana o una persona de edad? ¿Cómo hablarle a una mujer que ha sido maltratada? ¿Cómo tú mostrarle que el Señor le importa su vida, que Él entiende su dolor y que Él puede ayudarle a curar su dolor y perdonar, ¿verdad? ¿Cómo habla el evangelio a jóvenes que es niños? No es la misma forma que usted le hable el evangelio a un niño que a una persona adulta. Es el mismo contenido, pero la forma. Todo trata de Dios, de su plan de salvación, pero ¿en de qué forma? Para que el niño lo pueda entender. Y cómo presentar el evangelio a un hombre común y corriente, o sea, una persona normal, común y corriente. Se da un evento, como una hermana dijo el otro día, estaba en una reunión, en una cena, en un evento, ella le introdujo el evangelio a la persona, así. O sea, personas hermanos que tienen ahí eso listo para evangelizar. Y la idea es que podamos todas, ¿verdad? Tener más, ¿qué grupo yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi meta para este año? Yo quiero predicarle a 2 personas, por lo menos escuchen el evangelio. Y al final del año usted hace así, ¿no? Pasa cuenta ya por ahí como por noviembre o por octubre y usted dice, wow, de verdad fue bueno que yo le hablara el evangelio a esta persona porque se va a ver el cambio. Bueno, el tiempo ya está, creo que 5 minutos nada más, ¿verdad? Y entonces tenemos el laboratorio y vamos a hacer preguntas. Yo quiero que me digan de la pregunta de este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo, de la palabra de este lado izquierdo, ¿cuál sería la respuesta de las oraciones del lado derecho? Por ejemplo, le voy a hacer preguntas ahí al azar. Voy a preguntarle a la hermana, no estoy viendo muchas personas, muchos están, la hermana Arelis, ¿verdad? Eso es muy fácil para Arelis. No, voy a preguntarle a la hermana Yocasta. Esto es muy fácil para Yocasta. Ok, voy a preguntarle a la hermana Yocasta. ¿Cuál sería, verdad? ¿Es la buena nueva o la noticia de que Cristo murió y resucitó y que extiende su regalo a las personas que escuchan su llamado? ¿Cuál sería la palabra? Esa es la definición que tú nos diste de evangelio. Sí, el evangelio, ¿verdad? Ok, entonces, pues ahí pasen una rayita imaginaria, porque lo puedo hacer en la computadora, pero hay que salir y toda esa cosita. Entonces, la otra, ¿verdad? Se la voy a hacer a Ariel, que está loquita por contestar. Salvación. Vendrá a las personas mediante la fe, que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál será eso? Either poder de Dios o evangelio, I don't know. One of the two, poder de Dios o evangelio. Se frizó. Ok, poder de Dios. Ok. Para Marina, ¿verdad? Marina Arbelo. Dime. Ok. Usa hombres para que adulteren la palabra de Dios. Obstáculo para evangelizar. Usa hombres para que adulteren la palabra de Dios. Satanás. Ay. Ok. Ok. Sí, Satanás. Sí, claro, está dentro de los obstáculos para evangelizar. Esa puede ser válida también, las dos, porque son obstáculos, ¿verdad? Que él usa hombres. Entonces. Sí, pero Satanás se encarga de poner el pecado en el hombre. Sí, ok, entonces, bueno, a ver, estoy viendo caras. La hermana Marina Sánchez. Hermana Marina Sánchez, pone duda de la palabra de Dios. ¿Quién pone dudas? Ajá. ¿Quién pone dudas
Tú sabes que la duda la ¿Quién? pone el enemigo. ¿Tú sabes por qué? El Dani? enemigo, muy bien, válida, sí, el enemigo, Eh, Satanás. Oye, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno le va a hablar a alguien de la palabra de Dios, discúlpame que me entendí un poquito. Lo primero que uno tiene que hacer, Betania, es decirle a Papá Dios en el nombre de Jesús, yo voy a sembrar la semillita y usted que la hace crecer. ¿Tú ves? Amén, amén. Y sobre todo, claro, es indiscutible que la oración es lo mismo, porque todo tiene que ser con su, con la oración y presentarle al Señor lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver, Luisa, ¿verdad? Estoy aquí. Ok, nuestro andar y nuestro comportamiento con los que nos rodean y con nuestra familia. Bueno, se supone que nuestro andar y nuestro comportamiento tiene que ser por el evangelio, porque uno tiene que guiarse de él. Yo no lo veo como... De las palabras que están aquí, ¿cuál es la que le corresponde a lo que estuvimos hablando? Okay. Es que no lo veo como un obstáculo para evangelizar. Bueno, dependiendo, sí puede ser un obstáculo para evangelizar si tú no te comportas adecuadamente. Pobre preparación en el conocimiento de la Escritura, conocer a profundidad lo que creemos, el Dios que tenemos y lo que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros. Y lo que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros. ¿Cuál le corresponde de esas palabras? Obstáculos para el evangelio. Obstáculo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué más, hermana? Hermana Mirta. No sé si puede contestar. Hay muchas hermanas. Hermana Mirta, si puede contestar, no sé. Claro, por supuesto. Ok, claro, ok. Benignidad, bondad, misericordia y piedad. ¿Qué palabra le corresponde? Compasión, muy bien. Ok. Estaban poniendo atención a la hermana. Rachel. Es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien, pero que impulsa a aliviar su dolor. No sé si puede contestar, Rachel. María Rosa. Compasión. Compasión. Muy bien. Gracias, hermana. Entonces, tenemos una tarea y yo se la voy a presentar y ustedes sentirse animada a hacerla, pero por lo menos necesito que 2 personas para la próxima vez estén listas con esta tareita. Si lo hacemos todos, porque como el tiempo, ¿verdad?, es corto, pues lo que podemos hacer ese día, pues hacemos otra parte de lo que es el evangelio, de lo que es evangelizar. El laboratorio se trata de, yo puse un caso, ¿verdad? Es un joven que se acaba de convertir, está gozoso y está hablándole del evangelio a su familia, a toda su familia, pero tiene alguien en la familia que se la pone difícil. Dice que su tío Carlos es un hombre de 40 años y quiere saber más, o sea, se le hace difícil. ¿Cómo este muchacho joven le va a hablar del evangelio a su tío? Entonces le va a decir, ¿qué es el evangelio? Él quiere saber qué es el evangelio, de quién habla el evangelio, por qué yo necesito el evangelio. Imagínese que usted, Luis, ¿verdad? ¿Cómo usted respondería? Y proveer la cita bíblica con la respuesta. Si quieren 2 hermanas hacerse voluntarias o si quieren hacerlo toda y la que quieran hablar para la próxima vez, ¿verdad? Entonces nos dejan saber. Bueno, hermanas, yo sé más bien amplio, solo estamos dando pinceladitas, ¿verdad? Y que el Señor nos continúe bendiciendo y que ojalá podamos despertar un avivamiento en nosotros. Betania, te quiero hacer una preguntita, Betania. El primer versículo que se me ha perdido aquí, lo estoy buscando, el que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dime la cita, por favor. Romanos 1:16 y 17. Ok, sí, gracias. 17. Ok, hermanas, entonces, como, ¿verdad? Tenemos otra reunión. Le dejo hasta aquí. Le voy a poner esa parte de la tarea en el grupo de las mujeres y así ustedes lo ven con calma y ¿verdad? Y lo estudian. Nada, que el Señor les continúe bendiciendo.